esta noche quiero llevarles al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11. Digo, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo número 11. Hoy estaré enseñando bajo el tema los dones del Espíritu Santo, su significado y cómo usarlos. Primera de Corintios 12, 11 dice: mas todas estas cosas opera uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. O sea, amados, quien reparte los dones es Dios. Le voy a anticipar algo. Hay muchas personas que creen que el repartimiento el repartimiento de los dones del Espíritu, muchos creen que son un regalo, o muchos creen que es un premio que cada quien se gana conforme a los años que tiene de ser cristiano. Muchos creen que a través del crecimiento espiritual Dios premia al cristiano y le va dando dones y dones y dones. No es así. Hoy vamos a estudiar esto. Recuerde que dice: mas todas estas cosas opera uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Pero recuerde que hay otra porción de la Biblia que también dice: pedid y se os dará. O sea, cuando Dios nos da dones, amados, es para que los usemos a favor de su reino. Los dones, amados, de parte de Dios no son el diseño de Dios para que nosotros los usemos de una forma egoísta hacia nosotros mismos. Son repartidos de parte de Dios para favorecer el reino de Dios. Entonces vamos a hablar de eso. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don, y el Espíritu Santo lo distribuye como Él quiere. Dice que todo lo hace uno mismo y el único Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina. Otra versión. Ahora, sin embargo, amados, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones, y la misma Biblia nos anima a que pidamos esos otros dones. Primera de Corintios 12:31 dice: procurad pues los mejores dones, más aún yo os enseño el camino más excelente. Ahora, ¿para qué sirven los dones espirituales? Porque es muy importante, amados, que como cristianos aprendamos a discernir, amados, cuál es la intención de Dios en repartir los dones a través de su Espíritu. Dios, amados, da los dones a sus hijos. ¿Para qué? Para capacitarlos a trabajar juntos en el crecimiento de la iglesia. Y cuando el Señor, amados, nos habla y nos enseña que Él es el que da a los hijos y da los dones para capacitarlos. Más adelante vamos a ir viendo los dones, una lista de los dones que son dados al cristiano para capacitarlos. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Pero cuando estoy enseñándole, le estoy diciendo que es para el crecimiento de la iglesia, no le estoy queriendo decir que es para embaular o es para embodegar un montón de personas en una iglesia. Cuando le estoy hablando a favor de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, le estoy hablando del crecimiento del reino de Dios. Esa es la iglesia de Dios, amados. Entonces, los dones, amados, deben usarse con unidad de propósito para un bien común, que es para el reino de Dios. Escúcheme, deben de usarse con unidad de propósito por el bien común. El deseo principal debe de ser que siempre Cristo sea glorificado. Para eso reparte los dones Dios a través de su Espíritu, para que el nombre de Dios, o para que el reino de Dios, o para que Dios mismo sea glorificado a través de los dones que un cristiano reciba. Los dones, amados, no son dados para andarlos
ahí de adorno, no. Son dados para que a través de ellos nosotros mismos y otras personas aprendan a glorificar a Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando hay dones en la vida de una persona? Amados, se puede clarificar que la persona tiene una verdadera relación con Dios, porque no hay repartimiento de dones si no hay una buena relación con Dios. Cuando usted encuentra, o cuando usted en su discernimiento espiritual logra detectar que hay una persona que maneja dones espirituales, esto solamente, amados, se puede percibir cuando tenemos una buena comunión con Dios y cuando la persona a quien estamos reconociendo que tiene dones también tiene una buena comunicación con Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando una persona no tiene una buena comunión con Dios, al que tiene dones lo ve como loco. Al que tiene dones no se los quiere reconocer. Pero cuando la persona tiene una buena comunión con Dios, cree en la persona a quien Dios le ha dado dones. Y entonces, ¿qué pasa, amados? Si usted o yo miramos a una persona que tiene dones y decimos, wow, cómo Dios usa a esa persona, cómo Dios se glorifica a través de esa persona, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es escudriñarnos a nosotros mismos, amados, buscar el discernimiento de Dios para descubrir en qué Dios quiere usarnos a nosotros. Por ejemplo, no va Dios a repartir todos sus dones en toda la iglesia. Imagínese esto, que todos tengan el don de canto y que todos ustedes toquen instrumentos musicales, todos estarían acá. ¿A quién estarían ministrando ustedes entonces? ¿Sí, verdad? Amén. Entonces imagínense que todos estuvieran allá. Amados, que la iglesia entera esté subida en este lugar, yo le diría, la iglesia estaría en el lugar equivocado. La iglesia debería estar entonces ya en el reino. Hola. Amén. Entonces, los dones son dados a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, amados. Ahora bien, cuando hay dones, de repente alguien tiene el don de enseñar, el don de predicar, y tiene la facilidad de poder discernir un mensaje y partirlo en pedazos para que la iglesia lo entienda. Habrán personas que van a salir llenos de la enseñanza, van a salir muy, ¿cómo le quiero decir? Satisfechos, y van a sentir que la enseñanza los bendijo. ¿Por qué? Porque tiene un don de percepción. Pero hay personas que van a salir diciendo de repente, a mí la enseñanza, porque no hay un don de percepción. Y entonces cuando no hay un don de percepción, amados, se rechaza la misma palabra. No le entendí, no me gustó. Yo predico, yo ese mensaje lo hubiera dado más bonito. Yo predico mejor me hubiera dado a mí, al pastor, que yo predicara. ¿Por qué? Porque no recibió. ¿Y por qué no recibió? Porque no hay un don de percepción. O sea, en pocas palabras, no hay un don de discernimiento allí. Amén. Ahora, los dones no es porque usted sea un buen diezmador, o usted ofrende, o usted sea un buen exaltador, o usted sea un buen ministro de alabanza, o usted sea un buen líder allá en el grupo, y que Dios le va a dar como premio un don o dones. Esto no se gana así. No es así. Dios nos lo da para que sirvamos, o mejor dicho, para que nos sirvamos los unos a los otros, para que aprendamos a animarnos los unos a los otros en nuestro andar con Jesús. Para eso precisamente son los dones, amados, para que el Espíritu a través de los dones nos anima, y nosotros usamos esos dones para animar a otras personas. O sea, nos animamos unos a otros en nuestro andar con Jesús. Ahora bien, al usarlos de forma correcta, cuando un cristiano usa los dones de forma correcta, entonces mostramos que Dios es real.
Amados, a través de los dones podemos mostrar que Dios es real. Podemos mostrar que es una realidad que Dios vive a través de su Espíritu en nosotros. Podemos mostrar que somos direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, al usarlos de forma correcta, mostramos la realidad de Dios en nuestras vidas y mostramos que realmente nos estamos dejando dirigir por Dios. Cuando un cristiano se deja direccionar por Dios, cuando un cristiano hace todas las cosas que son agradables para Dios, cuando un cristiano hace todo, o mejor dicho, recibe la palabra, guarda la palabra y pone por obra la palabra, es evidente, amados, que hay dones de obediencia a la fidelidad a Dios. Ahora, cuando un cristiano desobedece a Dios, escucha la palabra, no le importó la palabra, no guardó la palabra y no puso por obra la palabra, es un oidor olvidadizo, vacío de dones. Amén. Amados, Dios nos capacita para cumplir con su obra en este mundo a través de los dones. Para eso nos da Dios los dones, para capacitarnos. La iglesia es más efectiva, amados, y funciona mejor cuando todos sus miembros ejercen los dones y los ejercen en el campo donde Dios los necesita. Imagínense que alguien de ustedes quiere introducirse al grupo de alabanza y quiere tocar una guitarra aquí y no tiene el don, y agarra la guitarra, va a ser un desastre, al grupo lo va a enredar todito. Amados, entonces en la iglesia, mire, hay algo persona que tiene el don de tocar el instrumento, lo está haciendo. Otro tiene el don de tocar la batería, la guitarra, el bajo. Amados, y entonces hay un complemento que va ministrando y va bendiciendo a la iglesia de Dios. Pero hay algo, amados, hay algo también. Hay quienes tienen el don, amados, de la intercesión. Y hay quienes de repente el grupo de alabanza está tocando maravilloso, pero de repente ahí abajo hay alguien que está haciendo bajar la gloria de Dios con la oración y está ministrando desde allá a los mismos ministros de alabanza. Entonces hay una unidad y eso es lo que hacen los dones del Espíritu, amados, traerle unidad a la iglesia. Imagínese usted cómo se lo voy a comparar. De repente, mire, le voy a decir, por muy alegre que usted ande, por muy listo que usted esté para trabajar, hacer algo, pero que le pegue un dolor de muela de esos buenos, platíqueme si le va a ir bien, platíqueme si va a poder trabajar. Necesita que su muela esté sana. Si le duele un brazo, amados, usted no puede trabajar, porque usted necesita ese brazo que esté bueno. Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir? Que en el cuerpo de Cristo hay diferentes dones para compactar, para que camine la iglesia, para que camine el evangelio, para que crezca el reino de Dios. De lo contrario, si todos usáramos los dones para una sola cosa en común, amados, sería un desastre. Mires, hay quienes el don de salir a invitar personas y traerlos a la iglesia. Y entonces de repente otro puede tener el don de enseñar, el don de pararse y de venir a soltar una enseñanza. Usted tiene el don, de repente alguien tiene el don de traer personas a la iglesia, de invitarlos. Y hay quien tiene el don de ser un maestro, de pararse en el altar y comenzar a enseñarle a las personas que usted traiga a la iglesia. Ahora, que usted se va a quedar solo con ese don de invitar, no. Usted puede hablar con Dios y decirle: Dios, yo quiero tener el don del discernimiento de la palabra.
Señor, deseo eso y voy a trabajar fuerte en mi relación contigo. Quiero tener ese don, Dios, de que un día que me den la oportunidad y que yo esté ahí parado donde está parado tu siervo. Dios, no te estoy pidiendo que yo supere a tu siervo, porque eso sería envidia. Dios, solo te estoy pidiendo que me des de lo tuyo para poder discernir tu palabra y para poderla explicar y poder bendecir a otros con tu palabra. Amados, nuestro cuerpo no funciona igual, ni seríamos tan eficientes si los miembros de nuestro cuerpo no están bien todos. Para que nuestro cuerpo funcione bien, todos nuestros miembros deben de estar buenos. Mis manos no pueden hacer lo que hacen mis pies. Mis pies no pueden hacer lo que hace mi boca. Mi boca no puede hacer lo que hace mi nariz, amados. Mi nariz no puede hacer lo que hacen mis oídos. Mis oídos no pueden hacer lo que hace mi cerebro. Entonces, para que este cuerpo humano funcione, amados, los miembros de mi cuerpo deben de estar bien. Igual, para que la iglesia de Cristo funcione efectivamente, los miembros deben de usarse cada uno conforme al don que ha recibido. Y entonces la iglesia crece. Y entonces la iglesia es bendecida. Y cuando la iglesia crece y la iglesia es bendecida, ¿quién crece? Es el reino de Dios, amados. Amén. Pero no, muchas veces, amados, de repente estamos ahí enroscados. No, lo que yo quiero es que el pastor me ponga a predicar. Y de repente lo que Dios te ha dado es el don del canto, quizás con una voz maravillosa que no la has explotado, que no te das cuenta que la tienes porque no has cantado ni siquiera en el baño. Mire, si usted quiere saber si tiene el don de canto, suéltese en el baño. Ahí es donde se descubren los grandes cantantes, amados. Sí, porque en el baño le pega la cantaleta. Yo no sé, amados, pero yo recuerdo de niño, ay, amados, mi abuela se iba por detrás a escuchar y me decía: ese es un jilguero, pero solo cuando se baña. Me gustaba cantar y recuerdo que me echaba de aquellas rancherotas de antes, amados. Hoy no, hoy me vuelo las del reino del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ya no solo en el baño, amados. Amén. Ahora bien, vamos a ver algunos dones que menciona la Biblia para que vayamos descubriendo. Amados, uno de los grandes... Mire, el don de la sabiduría nos lleva a entender y nos lleva a favorecer lo que recibimos de parte de Dios. Entonces, el don de entender, la sabiduría nos lleva al don de entender de lo que nos favorece y lo que nos perjudica en nuestra relación con Dios, amados. Con ese don, el don de la sabiduría, amados, hay que pedírselo a Dios. Señor, quiero tener sabiduría porque quiero saber qué cosas no te agradan y qué cosas sí te agradan. Entonces, Dios, amados, Él nos fortalece nuestra claridad y nos prepara para una visión plena. El mismo Jesús nos dijo Jesús: mas cuando se entreguen, no se preocupen de lo que van a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, dice Jesús, en otra versión que yo tengo. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, dice Jesús, sino el Espíritu de vuestro Padre es el que hablará por vosotros. Usted lo encuentra en Mateo 10, 19, 20, con otra versión. Entonces, la verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y su palabra a nuestras vidas, amados. Entonces, eso es lo hermoso, el don de la sabiduría. Mire cómo opera el don de la sabiduría. Quizás hoy te vas a dar cuenta que lo tienes. Posiblemente dices tú: pero quién sabe que yo tengo el don de la sabiduría. Te lo voy a dar. Mejor dicho, te lo voy a nombrar para que veas. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes le han hablado a una persona de Cristo?
Y usted de repente dice, pero es que yo no sé ni hablar, yo cómo voy a predicar, que yo no tengo ese desenvolvimiento. Pero en alguna ocasión le has hablado a alguien de Cristo y de repente pensaste que solo le ibas a decir, Dios te ama, vamos a la iglesia. Pero hubo un momento que te soltaste, hablaste como una hora, y cuando te despediste de la persona vas, ¿y de dónde me salió tanta palabra? ¿Y de dónde me salió todo eso? Si yo no lo llevaba ni pensado. Vamos a ver, ¿a alguien le ha ocurrido eso? ¿Dónde qué? Sabiduría. ¿Dónde sabiduría? Lo que tengáis que hablar se os comunicará en el momento de la necesidad, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. O de repente, amados, usted se encuentra con alguien, o usted va a buscar un empleo y cuando menos se acuerda, frente al empleador se te sueltan unas palabras y tú dices, pero yo no te había preparado eso. Qué hermoso, ¿no? Entonces, ese es uno de los dones. El don de ¿qué dije? Sabiduría. Amén. Número 2, tengo en mi lista el don del entendimiento también. Por eso le dije, no vamos a terminar la enseñanza hoy, va a ser imposible, porque esto hay que llevarlo despacio para irlo meditando, irlo explicando, amados. Mire, el don del entendimiento, amados, es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Esto hace el don del entendimiento, nos revela las verdades de Dios, nos ilumina, amados, para aceptar las verdades de Dios. Entonces, en el entendimiento, amados, sentimos que Dios nos está hablando a través de una predicación. Leemos un libro, leemos la Biblia, y en muchas ocasiones sentimos que Dios nos está hablando. Entonces nos está dando el entendimiento, Dios. Ahora, mediante este don, amados, mediante el don del entendimiento, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios. Y comenzamos a entender. Muchas veces usted lee la palabra y no la entiende, pero de un momento a otro usted lee un versículo y se le viene algo, y usted tomó el discernimiento y usted lo compartió con otra persona, y otra persona te dice, me bendice esa forma como tú piensas. No es la forma como tú piensas, es el pensamiento de Dios que llegó a través del entendimiento a tu vida. Amén. Ahora, le dije que nos permite escrutar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos, amados, y en la intimidad del Dios mismo. Entonces, comenzamos a tener secretos con Dios. En el entendimiento, muchas veces usted habla con Dios y usted de repente recibe allá adentro algo, una respuesta de parte de Dios, e incluso hablas con Dios, venís a la iglesia y en una predicación sentís que Dios te está respondiendo a lo que le estabas preguntando. Y entonces entendiste, recibís el don del entendimiento. ¡Wow! Esto es lo que yo estaba esperando. Amén. El Señor dijo en Jeremías 24:7: les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé. Oiga, les daré corazón para conocerme. Entonces, en el entendimiento, amados, recibimos lo que viene de parte de Dios. Hay ocasiones que queremos hacer algo y en algún momento recibimos algo y decimos, no lo haga. Percibo, hay algo que me dice que no lo haga. ¿Qué se llama eso? Entendimiento. Amén, amados. Luego está también el don del consejo. Es un don maravilloso. Es el don de saber discernir los caminos y saber discernir las opciones. Es el don de saber orientar y saber escuchar. Amados, no puede existir un buen consejero si no sabe escuchar y no sabe orientar. En una ocasión, una persona consultó a otra y le dijo, mira,
yo tengo mi hijastro, le dijo a alguien, y buscó a una consejera y le dijo: mi hijastro a veces se porta un poco mal. ¿Y cuántos años tiene?, le dice. Tiene 14. No, ya tiene edad para que lo eches de la casa. ¿Usted cree que ese consejo venía de Dios? No, amado. Entonces, amados, ¿cuál debió haber sido el consejo? Siéntese con el muchacho, ámelo, exprésele que lo ama, abrácelo, béselo, dígale que lo ama, vuélvase amiga de su hijastro. Amados, eso haría yo en mi condición de pastor y mi condición de consejero. O le diría: tráigamelo, lo voy a sentar y voy a orientárselo un poco. Quiero que usted esté aquí, pero primero la tengo que orientar a usted porque usted es mayor y él es un niño. Pero no se le puede decir: bótelo de la casa. Amados, eso está como de repente han llegado a mi oficina personas confundidas: pastor, tengo problemas en mi casa, mi esposo está teniendo una relación con otra mujer, ¿qué hago? Fíjese que fui donde mi pastor y mi pastor me dijo que lo botara, que lo dejara. ¿Y qué hago? Y estoy confundida. No, hija, no deje a su marido. Si usted lo deja, se lo está dejando en bandeja de plata al diablo. Ore, ayune, hábleme de su comportamiento que usted tiene con su esposo, cómo lo atiende. ¿Es efectiva usted con la comida con él? ¿Es efectiva preparándole su ropa? ¿Es efectiva en la cama con él? ¿Es efectiva en sus relaciones íntimas con él? Hablemos de esas cositas. No, que es que a veces cuando él quiere yo no quiero. Entonces el problema no es de él, el problema es suyo. Y amados, pero imagínense, viene de repente: mi pastor me dijo que le dé la patada, que lo dé. No, hija, luche, concílenle bien aquí y cocínele bien allá. Y plánchele bien y plánchelo bien también. Amados, porque es así de repente. Mire, cuando esté en casa, en la noche, 9 de la noche, báñese bien bañadita, perfúmese, arregle su cama y espéralo ahí. Y péguele sus mordiditas atrás de la nuca y atiéndalo bonito. Y cuando él llegue a la casa, quítele los zapatos, llévele las sandalias. Cuando lo mire que está gafo, que se quiere ir para la calle, ponga una pana de agua ahí a calentar un poco, llévelo al... No estoy diciendo que se la va a tirar. Ya están pensando ustedes. Yo no dije ponga a hervir agua, yo dije ponga a calentar un poco de agua, la pone en una pana, lo sienta y le pone los pies adentro y hágale un pedicure. Pero ya estaban pensando que yo iba a decir: tírele la pana. No, amados. Ay, hombre. ¿Y qué respuesta he tenido, amados? Que a los días, ahí viene aquella mujer a quien otro hombre de Dios le dijo que lo dejara. Pastor, mi esposo está maravilloso en la casa. Viera qué bien se está portando. Porque muchas veces, amados, perdón que me voy a meter en esto, mujeres, de repente me estoy saliendo un poquito, pero muchas veces el hombre se va de la casa cuando hay una descuida marido. Hay quitamaridos en la calle, pero la quita marido aparece cuando hay descuida maridos. Entonces yo diría: no es quita marido, sino que es cuida marido. Sí, amados, una mujer sabia, de las que edifican su casa, sabe retener a su marido en casa. Amén, amados. Entonces he tenido respuesta, amados. No, pastor, hoy sí mi esposo ya está en la casa, ya dejó la otra. Pero eso es cuando hay una mujer sabia. Entonces, el don del consejo, amados, no lo tiene cualquiera. Por eso, no es bueno que usted ande contando sus cosas a cualquier persona. Y lo peor que le puede pasar a una persona es contarle sus cosas a alguien que no ha podido resolver lo de él o lo de ella. A otra que ha sido divorciado, que se está divorciando, más bien se van a echar segunda, amados. ¿Y qué es lo que le va a decir? Déjalo. No, ojo con esto, con el don del consejo. Esto no es para cualquiera. ¿Qué hacen muchas personas, amados?
Porque esto me ha tocado, perdón, pero si hay pastores que cometen este error, alguien va por una consejería y luego lo sabe toda la iglesia. Eso no es correcto, eso no es tener el don, amados. Yo he sabido esto, personas que se han incluso divorciado porque han confiado algo en su pastor y su pastor se lo cuenta a toda la iglesia. O llega a la casa, se lo cuenta a la esposa, se lo cuenta a los hijos. ¿Para qué? Y los hijos lo regaron como maíz. Yo tengo algo en común con mi esposa. Cuando alguien viene a una consejería, mi esposa jamás me pregunta: ¿y qué platico con tal persona? Sabe que lo tiene prohibido. Igual, cuando ella tiene consejería con una persona, jamás le pregunto: ¿qué trataste con tal persona? A menos que la otra persona sienta que necesita la ayuda mía también. De lo contrario, amados, mi doña habla con cualquiera o yo hablo con cualquiera de una consejería, ni ella lo sabe, ni yo lo sé. ¿Por qué, amados? ¿Por qué no hacemos eso? Porque a quien le damos el lugar que resuelve es a Dios. Aleluya. Entonces, amados, el don del consejo es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y saber escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. ¿Sabe qué dice la palabra? Isaías 11:3 y 4 dice, Isaías habló y dijo, y habló de cuando sobre Jesús iba a reposar el Espíritu y le dio plenitud de ese don. Isaías lo había profetizado. Isaías 11:3 y 4 dice: no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas, juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Entonces, ese don, el don, amados, del consejo, mucho cuidado. Usted no tiene que andar contando sus cosas a cualquier persona. Hay muchas ocasiones, amados, en que las hijas o los hijos, cuando están casados y tienen un problemita con el marido, corren y se lo cuentan a su mamá. Yo le voy a decir, es el peor. A menos que sus padres sean siervos de Dios y que tengan el don del consejo. Pero cuando alguien casado va a contarle sus problemas a su mamá, lo que está fabricando es la peor enemiga de su marido o la peor enemiga de su mujer. Deben de buscar personas sabias. Recuerdo una ocasión, yo aprendí mucho de mi papá. Llegó una hermana mía con todos sus maritates allá a Olanchito. Se baja del bus y aquel montón de bojotes. Mi papá llega y la abraza y alegra a mi papá y le dice: híjales, andas vendiendo mercadería. Y le dice mi hermana: no, me peleé con mi marido. Momentito, le dice: su marido yo no se lo escogí, lo escogió usted. Y usted tiene que amarlo con sus defectos y con sus virtudes. Así es que mañana en el primer bus de las 4 de la mañana usted lleva sus chunches y se me va de regreso para donde su marido. Y las nenas que trae no se las voy a mantener yo. Usted se me va para que las mantenga su marido y me la mantenga usted también. 4 de la mañana, subir bojotes en el bus de nuevo. Tiempo después, mi hermana con otra bendición. Se llevó bien, estuvo bien. Amados, estuvo bien. En una ocasión me llega mi hijo mayor y llega con la maleta, el esposo de Noemí. Y llega a la casa: ¿esa maleta? ¿Vas de viaje? No, es que me peleé con Noemí, que no sé qué, que aquí, que allá, que no sé qué. ¿Y usted cree que esa mujer va a mantener a sus hijos ella sola? Agarre su maleta y usted se me va. Y lo mandamos de regreso con mi esposa. Otros padres, ¿qué hacen? No, hijo, véngase, esta es su casa, no se deje, usted no tiene que aguantarle a ese hombre. Aló, viejas, quiero decir aló, madres. Sí, esa es la respuesta común. No, no le aguante a ese hombre, usted no tiene por qué aguantarle, esta es su casa. Mentira, esa es la casa. ¿Cierto, amados?
Amén. Ahora también, amados, nos encontramos con el don de ciencia. Ojo, cuidado con este don. Muchos piensan que el don de ciencia está hablando Dios de la ciencia del mundo. No, está hablando de la ciencia. Son dos ciencias diferentes. La ciencia del mundo es una cosa y el don de ciencia de Dios es otra cosa. ¿Sabe que por este don el Espíritu Santo, por el don de la ciencia, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros? Eso hace el don de la ciencia de Dios. La ciencia del mundo, amados, lo que hace es que el hombre invente la luz, invente un carro, invente un helicóptero, invente esto, o sea, recibe la percepción de hacer algo, amados, a través de la ciencia que se toca. Pero la ciencia de Dios no se toca. La ciencia de Dios lo que hace es que nos revela interiormente los pensamientos de Dios en nosotros. Es una ciencia maravillosa, amados. Pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos revela a través de la ciencia del entendimiento, amados, para que podamos entender a Dios. Y qué bonito es cuando nosotros pedimos esos dones y le decimos: Señor, yo quiero el don de la ciencia, pero de la ciencia tuya, Dios, porque quiero recibir, que quiero, Dios, conectarme a tus pensamientos. Recuerda que el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Pero sí le podemos decir a Dios: Dios, tu palabra dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, pero yo quiero caminar en tus caminos y yo quiero pensar en tus pensamientos. Porque los pensamientos de nosotros nos llevan a equivocarnos, pero los pensamientos de Dios nos dirigen, amados. Es hermoso cuando caminamos en el camino del Señor y cuando pensamos con la mente de Cristo. Ahora, ¿cuándo vamos a lograr pensar con la mente de Cristo? Cuando recibimos el don de la ciencia de Dios, no de la ciencia del mundo, porque les expliqué, hay dos ciencias. Está la ciencia del mundo, que es lo que hace lo físico, y está la ciencia de Dios, que es la que nos hace percibir interiormente los pensamientos de Dios en nosotros. Y entonces es cuando divulgamos y comenzamos a hablarle a otras personas de los pensamientos de Dios, y nosotros estamos recibiendo, algo está fluyendo en nosotros, y entonces comenzamos a hablarle a alguien, a hablarle de Dios, y al final igual salimos diciendo: ¿de dónde me salió tanta palabra? ¿De dónde? A veces en los grupos llevas la enseñanza y llevas el folletito, pero cuando menos acordás hay rema de Dios. Hay un rema que viene a tu vida. Llevas la enseñanza, pero hay un rema y comenzás a enseñar otras cositas, otros ingredientes. Ciencia de Dios. Los pensamientos de Dios comienzan a fluir a tu vida, amado. Maravilloso, ¿no? Aleluya. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios, dice 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos el don de la ciencia para que el Espíritu obre a través de nosotros, amados. Otro de los dones que debemos de pedirle a Dios, amados, es el don de la piedad. Apúntelo allí. El don de la piedad, amados, es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios. Escúchemelo. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Por eso me gusta aquel canto: Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Entonces necesitamos pedirle a Dios el don de la piedad. Cuando tenemos el don de la piedad, entonces ese don hace que el Espíritu Santo esté siempre, haga que nosotros siempre estemos abiertos para Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuánto quieres que yo te dé?
El don de la piedad, amados. Entonces, el don de la piedad nos hace actuar como Jesús actuaría ante una persona. Pero muchas veces queremos actuar a la manera de nosotros. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, entonces el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso para con otras personas. Yo tengo un problema, soy bien flojo. Y de repente a veces se me dice: Germán, es que usted es muy flojo para dar, hombre. Germán, que no, pero yo manejo algo. Dios bendice al dador alegre. Así, hermano. Igual soy con Dios. Cuando Dios me pide algo, amados, se lo doy de un solo. Me dijo Dios un día: Germán, necesitamos la frecuencia del canal. Necesito los 2 carros que tenés ahí, la 3.0 y la Everest. Señor, aquí están. Venga, para abonarlos a la frecuencia. Una frecuencia que vale 6 millones y ya solo debemos como 1.300.000. Y usted podrá decir: qué montón, no, amados, y para Dios eso es poquito. Pero ¿sabe cuándo es poquito? Cuando usted se dispone para Dios. Ahora, recuerde que en la primera carta de Pablo a los Corintios escribió en cuanto a los dones espirituales: no quiero, dice, hermanos, que estéis en ignorancia. Sabéis que cuando eras gentiles os dejabas arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema a Jesús, y nadie puede decir Señor Jesús, que Jesús es el Señor, si no es a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 1, 3. Por eso es muy importante, amados, el don de la piedad, amados. Luego, hay un don que me gusta mucho, bastante, y todo cristiano debe de tenerlo. A veces vienen problemas a nuestra vida, amados. Siempre nos vamos a encontrar, por muy bien que andemos con Dios, por muy buena relación que andemos con Dios, los cristianos no estamos exentos de encontrarnos con cosas buenas y también encontrarnos con cosas malas. Y entonces uno de los grandes problemas es que mucha gente quiere que por tener una buena relación con Dios, amados, no aceptan que vengan problemas a sus vidas, y problemas siempre vamos a tener. Siempre vamos a tener. Entonces, cuando vienen problemas a nuestras vidas, la forma de no flaquear, la forma de que nuestra fe no se desborone, es pidiéndole a Dios el don de la fortaleza. Escríbalo. Amados, este es el don que nos vuelve valientes. El don de la fortaleza nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de día a día de nuestra vida cristiana. El don de la fortaleza vuelve fuerte y heroica nuestra fe. Si no, recordemos el valor de los mártires de la Biblia, y eso debe de darnos perseverancia y firmeza en las decisiones de que Dios siempre va a estar con nosotros. Los mártires de la Biblia se enfrentaron a grandes problemas, a grandes sufrimientos, pero al final cruzaban la línea. Se daban cuenta que Dios estaba con ellos. Amados, los que tienen el don de la fortaleza no se adrementan frente a las amenazas y persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hay que pedirle a Dios: Señor, dame el don de la fortaleza, lo necesito. Y entonces cuando hay problemas, yo duermo tranquilo. Como dijo el rey David en el Salmo número 3: Señor, muchos son los que se levantan contra mí, dice David, y hasta andan diciendo que no hay salvación para mí. Y le dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, eres mi Dios,
eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza. Me acosté, yo dormí y desperté confiado, porque Jehová me sustenta. Entonces, amados, ante los problemas, cuando tenemos el don de la fortaleza, no se nos quite el hambre ni se nos quite el sueño, como que de repente más comemos. Entonces pídale a Dios. Pídale a Dios el don de la fortaleza. Yo mantengo algo cuando tenemos dificultades, porque sí manejamos dificultades y dificultades bien grandes con mi esposa a veces, como pastores, como rectores de los centros educativos. Tenemos compromisos grandes y a veces nos vemos envueltos en que pareciera que no vamos a salir de ahí. Y yo, como tranquilo, duermo muy tranquilo, amados. Me despierto muy tranquilo, como que no pasa nada, porque yo sé que Dios, de un rato a otro o de la noche a la mañana, está conmigo. Ahora, ¿qué hago yo? Tú conoces todas nuestras necesidades, conoces lo que estamos pasando, pero yo lo pongo en tus manos. Mi Señor, escudriñame cómo estoy contigo. Y si encuentras dentro de mí que merezco lo que te estoy pidiendo, dámelo. Es todo. Es todo. Cada vez que tengo algo que pedirle a Dios, primero le digo: Señor, escudriñame. Y si encuentras que soy digno de recibir lo que te estoy pidiendo, dámelo. Asunto resuelto, amados. No me quiebro la cabeza, porque es de esa forma que debemos de pedirle a Dios. ¿Y cuándo le pedimos de esa forma a Dios? Cuando tenemos fortaleza. Sabemos que Él existe, sabemos que Dios es real, y sabemos que Él me ha dado una promesa que no me dejará ni me desamparará. Me ha dado una promesa que Él va a bendecir a los que me bendigan y va a maldecir a los que maldigan. Fortaleza, yo no me quiebro la cabeza. A veces mi doña me dice: ay, Germán, tranquila, Camila, tranquila. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando decimos si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?, tenemos que estar seguros que estamos en Dios. Amén, amados. Allí en el Apocalipsis 2:10 dice: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. En su versión lo dice de otra forma: mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Va escribiendo los dones. Otro don, el don del temor de Dios, no el miedo a Dios. En el griego, en el hebreo, el temor de Dios significa el respeto a Dios, el darle toda la gloria, toda la honra, el primer lugar a Dios. Este don, amados, nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a la voluntad de Dios. El cristiano debe de ser sumiso a la voluntad de Dios. Cuando el cristiano tiene el don del temor de Dios, se vuelve sumiso y se aparta de todo lo que le puede desagradar a Dios. Por eso Jesús siempre tuvo cuidado en hacer toda la voluntad del Padre, como Isaías: hará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Amados, hermoso, temor de Dios. Un cristiano, amados, podrá predicar bien, podrá cantar bien, podrá ser un gran líder, pero si no tiene temor de Dios, está frito. Porque el temor de Dios
lleva a hacer las cosas que son agradables delante de Dios. El temor a Dios es el que nos hace mantenernos firmes. Es el que nos hace mantenernos todos los días esperándolo como que si ahorita va a venir. Amados, es hermoso cuando usted camina como cristiano. ¿Se te aparece algo por ahí? No. ¿Se te aparece algo por acá? No. Ve, no sea que el Señor venga cuando yo dé el siguiente paso. Ese es el temor de Dios. Pero no podemos, amados, estar llevando una vida que hoy me tropiezo, mañana me levanto, hoy me tropiezo, mañana me levanto, hoy me tropiezo, mañana me levanto. Peligroso que en el momento que te estés tropezando venga Jesús y te quedes y no te da tiempo de levantarte. No hay que jugar, amados. No juegues con tu salvación. Mantente muy respetuoso ante Dios, respetando su palabra, respetando sus deseos, respetando sus mandamientos. Voy a dar la última ahorita y la otra semana, el domingo, doy los demás. El don de la profecía. Ojo con esto. Amados, hay muchas personas que andan de barrio en barrio, de casa en casa, haciéndose pasar de profetas. Que Dios me ungió de profeta. ¿A través de quién? ¿Y por qué? Amados, cuando Dios va a mandar a ungir a alguien como profeta, usa a otro profeta, pero no usa cualquier profeta. Amados, el profeta debe, mire, un profeta para ser profeta debe de manejar todos los dones del Espíritu. Si se le quedó uno, no funciona. Pero no puede andar mucha gente que yo te profetizo en el nombre de Jesús. No, dígale, yo deseo en el nombre de Jesús esto y esto, que Dios haga en tu vida esto. Porque déjeme decirle, hay un término un poquito equivocado en cuanto a la profecía, amados. Muchos creemos que la profecía es Dios te manda un carro. No, Dios te manda una casa. Dios te manda aquí, te vas para los estuches, Estados Unidos. No es así, amados. Hay ocasiones en que Dios puede hablar al profeta y dile a la iglesia, que voy a repartir 3 casas a los fieles. Porque Dios cuando trata con los fieles. Amén. Pero el trabajito, amados, de la profecía es comunicar con la palabra de Dios la exhortación que Dios tiene para alguien, la exhortación que Dios tiene para la iglesia en una situación específica. Entonces, la profecía Dios la usa más. Si tú la buscas allí en la Biblia, te vas a encontrar que Dios usa más lo profético para exhortar y para animar. Lo profético te exhorta y te anima. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Mucha gente usa eso de la profecía. Hay iglesias, amados, que son llenas porque llegan a profetizar. Dice el Señor, hermano, que es en la iglesia donde yo pastoreo que usted se tiene que congregar. Hay quienes son expertos en andar sacando gente de las iglesias y van y les hacen miedo y los manipulan. Dice el Señor que es en mi iglesia aquí, es conmigo, amado, que se tiene que congregar. No, amados, yo tengo algo muy, muy clarito en mi vida. Le predico a miles de personas cuando estoy, por ejemplo, ahorita son unos pocos ustedes, pero hay miles de personas recibiendo el mensaje que estoy impartiendo ahorita. Entonces, algo que yo tengo muy entendido, a mí Dios no me llama a embodegar gente. A mí Dios no me llama a manipular con la palabra a la gente solo porque se queden aquí. No, amados, usted puede recibir la palabra y usted de repente me dice, pastor, mañana fíjese que me quiero ir para otra iglesia. Hijo, con tal no se vaya para el mundo, que le vaya bien. Ahora, si se queda aquí va a aprender más todavía. Pero si se quiere ir, con tal sea a otra iglesia y no es al mundo, dele. Y quiere seguir escuchando mis predicaciones, hágalos a través de Canal 41. Pero, amados, a mí nunca me van a ver a mí afanado en embodegar personas. Cuando alguien se acepta a Cristo, muchas veces ando en la calle, le predico a alguien, lo llamo a alguien y lo llamo a aceptar a Jesús. Y hay personas que allí aceptan a Jesús y yo nunca les digo, lo espero en mi iglesia, vaya allá, que allá
No, siempre le aconsejo, busque una iglesia que le quede cerca, donde usted se sienta mejor, pero busque una iglesia cristocéntrica. Ahora, si le da por ir donde yo estoy predicando, pues será bienvenido también, pero yo le doy las opciones. En cambio, hay personas que no aceptan a Cristo. Sí, bueno, usted es hijo espiritual mío. No, hermano, perdóname, ustedes son hijos de Dios, no míos. Soy un padre espiritual para ustedes, con una cobertura que Dios ha puesto en mi vida para ustedes, pero su Dios es Jesús, es Dios. Amén, amados. Entonces, en el don de la profecía aprendemos a comunicar, amados, la palabra que viene de parte de Dios, con el fin de exhortar a la iglesia. Déjenme ponerle una señal a esto, que aquí es donde nos quedamos, para que el próximo domingo sigamos con la enseñanza de los dones del Espíritu Santo. Levanto mis manos para bendecirlos en el nombre de Jesús. Declarar que lo que estamos enseñando, que lo que ustedes van a pedirle a Dios, lo van a recibir. Declaro que a sus vidas va a llegar el don de profecía. Declaro que llegará el don del temor de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que recibirán el don de la fortaleza para no amedrentarse ante cualquier problema, en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús el don de la piedad sobre la vida de ustedes. Declaro el don de la ciencia de Dios sobre la vida de ustedes en el nombre de Jesús. Declaro también el don del consejo en ustedes, para que sepan aconsejar, sepan escuchar. Declaro el don del entendimiento sobre sus vidas, como al igual declaro también el don de la sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, que Dios les bendiga. El domingo continuamos con esta enseñanza. Vayan a sus casas con Él, de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, les invita a sus grandes reuniones generales, miércoles y viernes.